Capítulo 1, si vis pacem. Si ves paz, y se completaría con prepara la guerra. Entonces, capítulo 1, si vis pacem. Sabed de los argueses que se jactan de su nobleza y bravura, forjada ambas en 1001 batallas que les han otorgado gloriosas victorias. Por ello, peregrino, has de cuidarte de ferir su henchido orgullo, pues son prontos en la ira y de fácil acero. Ni la derrota ante las fuerzas de Ra bastó para subyugarlos, sino que los impelió a retomar su tierra con renovado hálito. No pretendas por ello su sumisión u obediencia, y acércate con humildad y el debido respeto al brazo armado del imperio. Pero, y es menester es saberlo, es también en esta fortaleza que los argueses hallan su misma flaqueza. Su valía y ánimo directo los impiden urdidumbres o sutilezas para medrar en otras esferas, siendo sencillo que sean otros menos válidos los que alcancen el poder. En palabras de su saber popular, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Anónimo, Codes Lascarino, libro cuarto, del reino santo de Argos y la frontera con los herejes. El tañido de las campanas dio salida a una muchedumbre que se contaba por cientos. La iglesia, que hacía escasos minutos rebosaba de almas orientadas a Cristo y Dios, quedó sumida en el más absoluto silencio mientras los últimos fieles abandonaban el lugar. Todos, a pesar de su fe, no podían evitar desatender en ese día su compromiso con la religión. Al fin y al cabo, no todos los días don Rodrigo Montepepe convocaba un torneo para reclutar soldados. A la orden de aquel rey de barba impoluta y mirada severa, las calles normalmente anodinas de Pilaya se habían inundado de toda clase de puestos, mercadillos y productos regionales y exóticos. En el aire, en una extraña sinfonía, se combinaban los olores de carnes, especias, verduras, cueros curtidos, telas, tintes, pergaminos, alcoholes. Hasta los más supulentos de la ciudad hacían un esfuerzo por mezclarse con la chusma y disfrutar de aquel ambiente, fuera en una pomposa y ruidosa comitiva o embutidos en discretos y humildes ropajes. Basilio, un joven fibroso de pelo negro carbón y barba en forma de ancla, contemplaba aquel mosaico de colores y aromas desde la escalinata de la iglesia. Pilaya jamás hubiera pensado que acabaría en aquella ciudad, y menos aún participando en aquel torneo para ganarse un puesto en el ejército. Pero así era, estaba allí, y sus ocasionales dudas no iban a cambiar aquello. Con denotada lentitud, el joven extrajo de su zurrón el reloj de bolsillo de su padre. A él no le hubiera hecho ni la más mínima gracia que participara, lo sabía, y sin embargo sentía cómo él estaba allí. Apoyándolo de todas formas en su decisión, apretó el reloj y lo acercó a su frente hasta casi notar el tic-tac de los engranajes. No pudo evitar sonreír mientras un nudo se le formaba en la garganta. De pronto, una lejana trompeta anunció que el torneo llamaba por última vez a los posibles participantes. Basilio dio cuerda al reloj y lo guardó de nuevo en su zurrón. Se puso de pie y revisó una última vez su espada colgada al cinto y su sencilla cota de malla. Ambas brillaban nuevas y limpias bajo su capa de viaje. Satisfecho, comenzó a andar hacia la arena de combate. Bien. Argos desde siempre había tenido fama de poseer un buen ejército, y eran aquellos acontecimientos que se hacía más evidente al mundo entero. Alrededor de Basilio, decenas de guerreros de todas las clases y tamaños se apelotonaban en una fila para entrar al torneo. Algunos optaban por una armadura de cuero muy sencilla, otros se protegían bajo capas y capas de metal. Los había vestidos únicamente con elegantes telas, y también pobres diablos que iban con lo puesto o con un par de piezas de armadura desvencijadas. El mosaico visual, así como el fuerte olor a sudor, resultaban para Basilio desconcertantes, muy lejos de lo que había visto en su aldea, y sin embargo no podía evitar contagiarse de la pasión de aquel entorno. Oiga, oyó a sus espaldas, si pretende participar en el torneo tendrá que dejar sus armas. Basilio se percató de la presencia de un hombre pellejudo que se le había acercado sin darse cuenta. Iba encorvado e inclinado ligeramente hacia su izquierda. Vestía una funcional saya blanca larga de lino y lucía una calva y un rostro rasurados al cero. En su mano izquierda, aferrada con firmeza como si temiera perderla, llevaba una tablilla de cera en la que se adivinaban algunas anotaciones. En la derecha sujetaba la caña para escribir y unos quevedos.
Del cuello le colgaba una pequeña bolsa de cuero. —¿Me está escuchando? Le estoy diciendo que no puede entrar con armas —dijo mientras señalaba la espada que le colgaba en el cinto. —¿Y qué hago con ella? No tengo a nadie que me la cuide mientras combato. El hombre señaló con el índice a lo que, hasta entonces, le había parecido un pequeño puesto como cualquier otro. —Esa es la consigna del torneo —explicó—. Cualquier objeto prohibido de valor se puede guardar allí gratis si se participa. El hombre sujetó bajo el brazo la tablilla y se puso a rebuscar en su bolsa. De ella sacó una ficha rectangular de madera con un grabado irreconocible. Se la tendió. —Désela al que está atendiendo. Le dará una piedra pequeña con el número de sus cosas. No la pierda. Basilio le dio las gracias y fue a depositar sus pertenencias. A su vuelta, la cantidad de gente parecía haberse duplicado, y le tocó esperar un largo rato para volver a estar en su sitio en el que había abandonado. En ese tiempo pudo comprobar cómo los ánimos estaban a flor de piel en ciertos combatientes, hasta el punto de llegar a las manos por creer que otros se les habían intentado colar por delante. Basilio contemplaba las escenas con una sonrisa, en parte satisfecho de que sus rivales se estuvieran desgastando por algo tan nimio. Al final todos pasarían según la normativa del torneo, pero las ansias de algunos combatientes de llamar la atención o de demostrar su poderío los conducía a comportamientos ridículos, casi hilarantes. Un grito de dolor y el chasquido de un hueso roto irrumpieron en la algarabía. El armero que había estado equipando a los participantes según pasaban al recinto de luchadores, se cubría ahora la cara con una mano mientras unos hilillos de sangre le empezaban a brotar por su nariz para, acto seguido, descender a toda velocidad por su descuidada barba. ¿Qué había pasado? Un hombre de pelo largo pelirrojo, alto como una torre y con demasiado músculo como para parecer fruto de la naturaleza, apartó al maestro de armas de su camino y se acercó al estante armero para escoger su equipo. Por los murmullos que siguieron, aquel individuo equipado con apenas una hombrera, un peto y unas escarcelas debía ser el responsable del ataque. Basilio se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco. Con un poco de suerte, aquel amasijo de fibra y fuerza sería descalificado por agredir a un miembro del personal del torneo. Quizá hasta lo llevaran al calabozo para rebajarle un poco los humos. Por desgracia, no fue así. Mientras el guerrero pelirrojo sopesaba una espada y una vara de medir de madera, el armero se dedicó a rechazar con gestos a sus ayudantes y a los participantes, que se acercaron para ofrecerle ayuda. Su rabia era visible en el rostro, y a Basilio le pareció escuchar un gilipollas en sus labios. Lo que no supo dilucidar era si se refería al Bermejo o a los que se compadecían de él. Pudiera ser que un poco de ambas cosas. Ante la ofensa, aquel guerrero de pelo rojo decidió desandar sus pasos y descargar la vara en la espalda del desprevenido armero. Este, con un rostro a medio camino entre la sorpresa y el dolor, simplemente se desplomó en el suelo como un fardo de grano. Basilio, aún impactado por lo que estaba sucediendo allí, descubrió que aquel desconsiderado combatiente era en realidad una mujer. Una portentosa mujer digna de medirse con la fuerza y vigorosidad de un toro argés. Nunca había visto nada semejante. En su aldea había conocido a mujeres de carácter, dueñas de su casa y que nada tenían que envidiar a los sargentos de un ejército, y también a otras que aparentaban ser animales de carga por su fuerza, pero aquel despliegue de músculo, jamás de los jamases en una mujer. Finalmente, tras levantarse a duras penas el armero, la situación se reanudó con absoluta normalidad. Basilio, en un gesto de compasión, le tendió a aquel hombre una tela que había arrancado de un saco de arpillera. Él lo aceptó y asintió levemente mientras se lo llevaba a la nariz. La sangre le había dejado de manar hacía un rato, pero tanto la barba como su ropa estaban cubiertas de costras resecas. Basilio desconocía por completo qué había llevado a aquella mujer a atacar al armero, pero a su humilde entender esas no eran formas de comportarse en un torneo donde se medía la habilidad, el honor y el valor de los combatientes. Sencillamente parecía que a ella todo aquello le daba igual, mera miscelánea. Incluso se había tomado la libertad de apartar a otros que habían entrado antes que ella al recinto para ponerse la primera en salir a la arena. Para Basilio, que había leído acerca de los códigos de caballería gracias a su padre, todo aquello se le antojaba como mínimo una ordinariez. «Muévete, chaval, que estás reteniendo la fila», le dijo el armero sacándolo de su ensimismamiento, espoliado por las quejas de los que estaban detrás de él.
Basilio entró al recinto de combatientes y se acercó al estante para coger una espada bastarda. Era prácticamente idéntica a la suya, solo que la punta y los filos eran romos, incapacitados hasta para cortar el pastel más delicado. Según había leído, era una medida básica para la seguridad durante el duelo, pero tras haber visto la fuerza de alguno de sus adversarios, no acababa de ver cómo se iba a evitar una muerte. Atenazado por aquel funesto pensamiento, no tardó en añadir a su equipo un escudo de lágrima fabricado en madera. Nunca había usado uno, pero decían de aquel tipo de escudos que eran los mejores y los que ofrecían más protección. Con eso le era más que suficiente. Sin mucho más que poder hacer allí, se acercó a la fila de la arena para esperar. Al fondo, entre una multitud de cabelleras castañas y negras, destacaban los cabellos rojos y brillantes de aquella mujer. Seguía resultándole increíble que pudiera existir alguien con esa altura y complexión, independientemente de que fuera hombre o mujer. Alguna vez había oído hablar de pueblos bárbaros dedicados en cuerpo y alma a las armas y a la guerra, pero en aquel entonces le habían parecido cuentos propios de la superstición o de la exageración. Pero resultaba evidente, desgraciadamente evidente, que se había equivocado. ¿Sería capaz de enfrentarse a esa mujer y derrotarla? Estaba decidido a darlo todo, eso por descontado, pero no estaba seguro de si eso sería suficiente. Por momentos, la arena de combate delimitada mediante una empalizada de madera parecía hacerse cada vez menos y menos atractiva. Así transcurrieron largos minutos hasta que apareció el anunciador. No hizo falta siquiera que se presentara, pues su ridícula y recargada chaquetilla colmada de lentejuelas y coloreada por toda suerte de colores vivos cumplían la labor por él. Solamente su pantalón negro ofrecía un oasis de normalidad en su vestimenta. «Damas y caballeros», proclamó mientras agitaba con ánimo un pergamino que tenía en la mano izquierda, «por orden y voluntad de su majestad, don Rodrigo Monte, empieza hoy el torneo y santa competición para decidir quién se unirá de mano de su majestad en la guerra contra Kushistán. Sé que todos habéis venido aquí queriendo ser los mejores. Sin embargo, el ejército de Argos únicamente admite a aquellos que superan toda oposición y no se detienen ante ningún desafío. Por tanto, esperamos lo mejor de ustedes». La arenga pareció surtir su efecto, pues algunos respondieron cuadrándose con el puño en el pecho, el saludo militar por excelencia en el ejército de Argos. «Y ahora, que pasen los primeros combatientes». A su gesto, dos ayudantes señalaron la entrada de la arena a los dos primeros participantes. Uno era, como no podía ser de otro modo, la mujer pelirroja, y su rival sería un joven de pelo rubio corto, tostado y facciones dignas de un niño. El contraste entre ambos era abismal. La mujer, hercúlea, cargaba con su gruesa armadura, la vara y una espada que, en sus manos, bien podría causar la muerte a su contrincante. El joven, por su parte, fibroso y algo espigado, se había limitado a coger un bastón de madera para atacar y una armadura de cuero sencilla para protegerse. Incapaz de retener su curiosidad, Basilio se acercó a la empalizada para tener una mejor vista del combate que se avecinaba. Perdería su lugar en la cola, cierto, pero al final le tocaría combatir como a todos. Para su sorpresa, muchos le siguieron en el ejemplo y se arremolinaron en torno a los postes de madera de la arena. Al otro lado se veían las gradas y en medio de ellas, en un recargado trono protegido del sol por un toldo, se sentaba don Rodrigo Monte, con su habitual rostro de seriedad. No obstante, ni su imponente presencia parecía apaciguar a los cientos de espectadores que se apiñaban de mala manera para poder ver el torneo. Sus gritos resonaban con fuerza ensordecedora, casi enmudeciendo a las trompetas que dieron pie al anunciador. «¡Tenemos con nosotros a doña Gilda!». Las gradas disminuyeron su fervor hasta el punto de lo incómodo. Varias murmuraciones mordaces se dejaron oír entre el público y los otros participantes del torneo. Basilio miró a su alrededor perplejo. ¿De verdad que todos estaban cuestionando las capacidades de aquella mujer sin haberla visto combatir siquiera? Si el trato que le ofrecían como guerrera era ese, empezaba a comprender la actitud, aunque no la aprobara, de la mujer hacia los demás. «Y a don Ramón Barablanca», prosiguió el anunciador pese a todo. El aplauso hacia el joven no fue mucho mejor, apenas unas palmadas por deferencia. Basilio seguía sin entender semejante falta de respeto. En cuanto uno de los combatientes no pueda seguir o desee retirarse del ring, se anunciará un ganador. El anunciador miró a los oponentes y alzó el índice a modo de advertencia. «Si llevan al otro la muerte, será penalizado y arrestado de inmediato. ¿Está claro?» «Sí, señor», contestó Ramón cuadrándose ante el anunciador. Gilda se limitó a colocarse en posición de combate.
hasta en aquel momento tan importante, renegaba de toda etiqueta. Lo siento, señorita, espero no hacerle mucho daño, añadió Ramón haciéndole una reverencia a Hilda. Basilio dedicó una mirada a Hilda y a sus músculos. No hacerle mucho daño, dice, comentó para sí. ¿Combatientes listos? Dijo el anunciador. ¡Comiencen! Sin perder un segundo, Hilda cargó contra su oponente. Sus músculos aseguraban el dolor si lograba conectar el golpe. Ramón, con una mirada de concentración que resquebrajaba su aspecto aniñado, desvió el ataque y alcanzó a Hilda por encima del pectoral. Ella retrocedió y se llevó la mano al lugar. Aquello le había dolido. Se lo advertí, señorita, dijo Ramón sin moverse del sitio. No quería hacerle daño. Sin ánimo de contestar, Hilda cargó con rabia. Ramón una vez más desvió su ataque e intentó contraatacar. Como si hubiera aprendido su patrón, la mujer se apartó a un lado y evitó el golpe. 2 platas por el Rubiales ese, dijo uno de los participantes que estaba detrás de Basilio. Y una mierda, respondió otro. Si quisiera malgastar mi dinero me iría al prostíbulo. Desesperada, la guerrera lanzó una estocada que no tardó en ser desviada por Ramón, pero esta vez ella, aprovechando la inercia, atacó el costado izquierdo del joven, que se vio obligado a ladearse para evitar un golpe que le hubiera partido una costilla. Sin perder tiempo, Hilda lanzó un segundo ataque con la espada, obligando a su enemigo a retroceder. Venga, vale. 2 platas, comentó una de las voces. Voy con la pelirroja. Cabrón, le respondió la otra. Una vez más, Hilda buscó a su oponente y lanzó un poderoso tajo con la espada. Ramón interpuso su vara y la bloqueó. Las armas entrechocadas resonaron por todo el recinto. Haciendo uso de su vara, Hilda hizo un barrido lateral. Ramón bajó la cabeza y la madera le pasó silbando por encima. El joven sonreía, y Basilio no supo dilucidar si por la confianza, por la emoción o porque se había vuelto loco. La guerrera descargó su espada con una fuerza que arrancó zumbidos al aire. Ramón reaccionó alzando la vara, pero no fue suficiente. La punta del arma mordió la cabeza del joven, abriendo una herida de la que empezó a salir sangre. Su impoluto pelo rubio empezó a teñirse de un rojo intenso y espeso. Herida su confianza y concentración, Ramón solo pudo echarse hacia atrás y llevarse la mano a la herida. Incluso a aquella distancia, cualquiera podía percatarse del esfuerzo que hacía por no gritar de dolor. Hilda no le concedió tregua y lo atacó a las piernas con un barrido de la vara. Incapaz de reaccionar o de esquivar el ataque, Ramón cayó al suelo de espaldas. Una nube de polvo se levantó del suelo y se dispersó, y con ella todo sonido alrededor de la arena. Hilda le apuntó al cuello con la espada. El joven solo pudo suspirar y levantar las manos. Vale. Me rindo. Hilda, victoriosa, alzó la espada y sonrió. En aquella mujer era un gesto que desencajaba por completo. Basilio, por más que censurara su comportamiento, se sorprendió a sí mismo aplaudiendo ante aquella demostración. El público, aunque indeciso y algo confundido por el desenlace, acabó por aplaudir. Un niño entre el público gritó eufórico hasta que fue reprendido por su madre. Don Rodrigo Monte, en el cual Basilio no se había fijado durante el transcurso del combate, se había inclinado sobre su trono y miraba con fijación a la guerrera. Ramón se retira. La victoria va para Hilda, anunció el árbitro del encuentro. La mujer le ofreció la mano a Ramón para levantarse. Él la tomó, se incorporó y le dijo algo que no se llegó a comprender entre el jolgorio. Segundos después, Hilda regresaba al área de descanso para los combatientes con una media sonrisa de suficiencia. Basilio se alejó de la empalizada y volvió a la cola. Esto va a ser interesante, comentó para sí.